Muy bien, continuamos con Abriendo Puertas de inmediato. Vamos a hacer el enlace con la licenciada Sabi Mauricio. Ella es nutricionista, ha sido decana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Le damos la bienvenida, nuevamente bienvenida Sabi a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, con mucho entusiasmo para responder y absorber cualquier duda acerca de nutrición. Sí, el tema que nos preocupa en producción, Xavi, es esta seguridad alimentaria que se está aplicando en nuestro país y que no está dando resultados a nivel de la instancia del Ejecutivo, que es el Ministerio de Agricultura, y lo que hace prever además a ese escenario las noticias mundiales de que va a haber una escasez de alimentos en los próximos meses, en algunos países con mayor fuerza, sobre todo aquellos que no son productores de alimentos, y estamos hablando de Europa principalmente. Pero en el caso de nuestro país sí tenemos una variedad, y esa es una bendición de Dios que nos permite poder preguntarle a la nutricionista, a la experta, de cómo conjugar esta escasez que se está anunciando en seguridad alimentaria en nuestro país, y cómo equilibrarlo con los alimentos que tenemos. Un primer comentario sobre esta situación que se viene, Sabe. Sí, lo has dicho bien. Tenemos nosotros a puertas una crisis alimentaria, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y la primera reflexión que debemos tomar es el hecho de acceder a los alimentos que tenemos cerca. Esto se lo digo a cualquiera que esté en sus regiones. Yo siempre les digo como nutricionista, dime qué alimentos tienes y te diré qué puedes preparar. Porque justamente la combinación debe ser a partir de los alimentos que existen en su localidad. Ahí es uno de los primeros consejos que los expertos brindan en seguridad alimentaria, ¿no? No podemos nosotros estar consumiendo como fruta, por ejemplo, fresa, cuando en mi zona tengo mandarines, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer un análisis? Y en esto nos ayuda mucho el Ministerio de Agricultura, porque ellos tienen un app, ¿no? En donde nos refieren el almanaque agrícola por regiones para saber cuáles son los productos en estación. ¿Por qué es tan importante los productos y los alimentos en estación? Porque esos van a ser los más económicos. Entonces, la primera reflexión va hacia el hecho de empecemos a mirar en nuestras regiones, en nuestro lugar, en donde estamos viviendo, qué es lo que tenemos a la mano, qué es lo más barato, y a partir de ahí es que vamos a diseñar las preparaciones que vamos a realizar para alimentar a nuestra familia. Correcto, excelente la primera precisión. ¿Qué alimentos tenemos, qué producción tenemos en la región, y sobre ello trabajar la nutrición saludable? Si hablamos entonces de la costa, de la sierra y de la selva, en la costa hay un mayor consumo de harinas, el trigo, va a escasear el trigo. ¿Cómo reemplazar el trigo con lo que tenemos en la costa, Sabi? Uh-huh. Mira, el cereal más consumido en nuestro país es, en efecto, es el arroz y el trigo y El sus trigo, derivados, ¿no? correcto. Eh, Justo hace unos días estaba haciendo las tareas con mis hijos y estábamos revisando el Imperio Inca, ¿no? Y una de las cosas que nosotros referimos ahí en ese momento que hacíamos la tarea es que los incas vivieron sin arroz y trigo, y vivieron muy bien y fueron muy bien alimentados. ¿Por qué? Claro. Porque la base de su energía, ¿no? Porque justamente el arroz y trigo pertenecen a los alimentos energéticos, ¿no? Y nos brindan energía. Entonces, la base de su energía de nuestros incas era la papa, eran los tubérculos que tenían a la mano. Entonces, me dirijo a las poblaciones de la sierra, en donde tenemos variedad de papas, no acá en Lima, donde la papa está a 11 soles, pues justamente cuesta más por el traslado y transporte, porque no tenemos papa en la costa. Entonces,
podemos reemplazar el arroz y el trigo por otras preparaciones. Por ejemplo, en la sierra puede ser la papa, en los lugares en donde haya maíz choclo, ¿no? O choclo o mote en la sierra también hay, también puede reemplazarse por ello. En la selva, por la yuca, el plátano. Entonces, como insistía, hay que buscar, hay que hacer nuestra lista, nuestra tareita en las casas. La crisis está aquí a la vuelta de la esquina y hoy tenemos que nosotros, las familias, empezar a organizarnos y una de las primeras tareas que tenemos que organizarnos es identificar cuáles son los alimentos de acuerdo a los grupos de alimentos, valga la redundancia, que están clasificados. Energéticos son los que nos brindan energía, ahí están todos los granos, ya les dije, la papa, la yuca, el plátano, el maíz, ¿no? Eh, las menestras también. En los protectores están todas las frutas y verduras y ahí vamos a hablar más adelante acerca de las frutas de estación y verduras de estación. Y dentro de los constructores tenemos las carnes y los lácteos, pero también tenemos las vísceras y por ahí seguramente que vamos a tocar el tema de sangrecita. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted en su casa, mamá o papá, que planifica las preparaciones de su casa? Usted tiene que asegurar que tiene que tener un alimento de cada grupo por lo menos. A ver, estoy en la sierra, ¿cuál va a ser mi alimento energético? Pues voy a usar papa. No tengo pan porque no llegó la harina de trigo, entonces, ¿qué harina tienes? La harina que tú tengas. Por último, avena. Hay una receta muy buena de avena con plátano. Haces una mezcla y eso lo pones en una parrilla caliente y te sale un pan riquísimo, ¿no? Y ni siquiera necesita azúcar porque aprovechas el azúcar de la fruta, ¿no? Entonces, un alimento lácteo, cárnico, dependiendo, ¿no? O sea, si compraste un pollo y quieres empezar a trozar carnes para cada uno, puedes empezar a trozar la presa de acuerdo a la persona. O sea, quienes necesitan mayor cantidad de proteína, las personas que están en pleno crecimiento, o sea, las personas hasta los 18 años, las mujeres embarazadas, ¿no? Las mujeres que dan de lactar, ellas son las que necesitan la mayor cantidad de proteínas. Oye, pero yo no tengo acá carnes, entonces, y soy adulto, ya no voy a crecer, pero quiero proteína. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la mezcla de un grano, por ejemplo, una quinoa que tengas, y una menestra, por ejemplo, un tarwi. Haces esa combinación de 2 cucharadas de quinoa con una cucharada de tarwi y esa mezcla te va a dar una proteína, escúchame bien, una proteína igualita, igualita a la carne que tú quieras, ¿no? En la misma cantidad de proteínas, o sea, va a cumplir las mismas funciones cuando haces esta combinación. Entonces, no hay excusa en realidad para no alimentarnos bien, ni siquiera la excusa de la crisis alimentaria. Sé que es un momento muy difícil para nuestro país, pero siempre nosotros los nutricionistas decimos de que estas son oportunidades, oportunidades de empezar a consumir lo que tenemos. Mira la pandemia, mucha gente, algunos que no estaban asesorados por nutricionistas porque debió haber un plan, una política de país que pudieran ayudar a las personas que estaban en casa para alimentarse mejor, pero las que sí pudimos, teníamos la oportunidad de hacer que nuestros hijos empiecen a comer frutas, que empiecen a comer verduras. ¿Y por qué siempre hablamos los nutricionistas de las frutas y verduras? No es que eso sea lo único que comamos. Lo que sucede es que en nuestro país la deficiencia de alimentos que tenemos es en frutas y verduras. Casi el 10, ahora ha subido un poco al 11%, debe ser que tanta promoción que le hacemos. Solo 11% de la población adulta consume la cantidad de frutas y verduras que necesitamos. Un comentario adicional, Xavi, al tema de la avena, que nos llega la pregunta. Dice, la avena la estamos consumiendo, no la estamos cocinando, la estamos consumiendo de manera directa. Solamente 2 cucharadas de avena, canela molida, agua y si hay leche, también leche. ¿Eso está bien? Yo entiendo que la avena ya es precocida, Xavi, pero el comentario de la especialista, de la profesional. Pero aún sea cruda, en realidad aprovechas mejor la fibra de la avena. Entonces, de hecho, los expertos refieren que tenemos que utilizar 2 cucharadas de avena cruda y agregarle, por ejemplo, a la fruta y acompañarla con un lácteo que podría ser yogur, ¿no? A menos que alguien quiera acompañar la leche. Por ejemplo, los colombianos, a mí me gustó mucho
un hábito que lo adopté y hasta ahora lo consumo. Los colombianos consumen el queso, que es el lácteo, con una fruta, ¿no? Yo recuerdo que aprendí a comer ahí la papaya con tajadita de queso. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Y es nutritivo porque la papaya es una fruta que es protector y el queso es un lácteo y una tajada de queso equivale a un vaso de leche. Entonces, para las personas que Excelente. sufren tanto con el tema de la leche, sobre todo los niños, que a veces no les gusta mucho iniciar a tomar leche, entonces podría ser esa una opción. Correcto. Y estás hablando de papaya, yo no sabía papaya con queso, eh, pero, Buenísimo. pero nosotros tenemos costumbre en casa de la manzana comerla con queso. No sé si eso Rico. combina y conversa. Sí, ¿Cuál es el sí, sí, comentario? muy bueno porque la manzana, la cáscara de la manzana tiene un nutriente que se llama pectina. La pectina ayuda a reducir el colesterol porque tiene una cantidad de fibra impresionante. Entonces, no sé si te has dado cuenta que hoy en día en nuestro país de pronto tenemos más personas con estreñimiento, más enfermedades gastrointestinales, ¿no? Más malabsortivas también. La gente dice, ay, mira, he comido algo y me cae mal, ahora todo le cae mal. Y probablemente esto se esté dando por esta transición de alimentos, porque estamos introduciendo más productos que alimentos. Nuestra comida debería ser, mira, yo no te digo que salgas de tu casa y jales los alimentos como tal, ¿no? Y vivamos nuevamente en la jungla. Pero lo que se refiere y está definido en nuestra ley de alimentación saludable, que cuanto más natural sea una alimentación, mejor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las ensaladas de preferencia crudas que cocidas, de preferencia. Ay, pero doctora, no tengo, mire, justo hay solamente ensalada de verdura cocida. Ah, pero a no comer nada, mejor come tu verdura cocida y vamos viendo el tema de las raciones, porque hay algunas verduras que cuando se cocen tienen más almidón. Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria tú la comes cruda y tiene muy buena cantidad de fibra, pero Claro. cuando la coces, la cantidad de carbohidratos se empieza a concentrar, entonces tiende a tener un poco más de carga de almidón. Ojo con eso. Correcto, correcto. Ya entramos al tema de frutas y verduras de estación. Comentarios sobre el tema en nuestro país. Sí, mira, como te refería anteriormente, en nuestro país solamente el 10% ahora ha subido, es 11.5, ya. Son bastantes miles de personas adultas que ya están consumiendo la cantidad de frutas y verduras que la Organización Mundial de la Salud Recomienda. recomienda. ¿Cuánto es eso? 400 gramos, doctora, ¿cuánto será eso? ¿Cómo hago? ¿Traigo mi balanza? No, miren mi manito. 5 porciones de frutas y verduras al día, 2 porciones de verduras, que puede ser un plato de ensalada en tu almuerzo, un plato de ensalada en la noche o una porción de verduras dentro de tu arroz de la noche. 3 porciones de frutas, una fruta en el desayuno, otra fruta a media mañana y otra fruta como postre en el almuerzo, ¿no? ¿Qué fruta en el desayuno? Por ejemplo, la papaya que les decía, ¿no? Esta papaya con el quesito que es tan rico. O pueden poner la manzana con queso como tú lo estaba refiriendo. Yo le pondría una manzanita verde con queso, ¿no? Si va a Claro, ser, lo voy a claro, consumir, claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Sobre todo la mamá y el papá o las familias. ¿Cómo vamos a organizarnos para que ustedes planeen su menú? Siéntense en su casa, ¿no? Los fines de semana o cuando hacen compras. Algunos seguramente me van a decir, doctora, yo soy del día a día y tengo que comprar lo que hay. Perfecto, mejor. Pero para comprar lo que hay tienes que hacer tu análisis de mercado. O sea, ir. Claro. ¿Quieres ir todos los días al mercado? Ok, todos los días vamos a hacer nuestra listita. ¿Qué frutas hay hoy día? ¿Qué verduras hay hoy día? ¿Qué granos hay hoy día? ¿Qué carnes hay hoy día? ¿No? Y entre ellos ver los precios. Porque el que está más barato quiere decir que está más cerca de tu zona, que les cuesta menos, porque lo que más cuesta en nuestro país es el transporte, ¿no? Las cosas que están caras ahora es porque la gasolina está subiendo,
porque Ujú, no tenemos forma de transportarlo. Yo no tengo papa acá, yo no tengo fresa acá, mucho menos en las zonas áridas de la costa, ¿no? Toda la bonanza que nosotros tenemos, que tenemos siempre que agradecer, la tenemos en la sierra y la tenemos en la selva. sí. Entonces, haga su lista en base a los alimentos que se producen en su zona. ¿Cómo usted se da cuenta cuáles son esos alimentos? Son los más baratos. De acuerdo a los alimentos que usted tenga en su lista, recién empieza a diseñar su plato del segundo, por ejemplo. Y en el plato del segundo, asegúrese que la mitad del plato vaya verduras, que la cuarta parte sea ocupado por harinas, ¿no? Y que la otra cuarta parte sea acompañado de las carnes. Doctora, ya le dije que no hay carnes. Bueno, podemos optar por una víscera o podemos optar por sangrecita. Mira ahorita cómo Ujú, necesitamos sangrecita porque el porcentaje de anemia nuevamente se empezó a disparar. En el primer periodo del 2022-1, ENDES ha reportado que nuevamente estamos en 40.1% de anemia solamente en niños menores de 5 años. Recuerden que esto es lo que se reporta porque es la población vulnerable, pero eso no quita, nosotros los nutricionistas estamos atendiendo en consulta varios casos de anemia en personas que no necesariamente son menores de 5 años. ujú. De acuerdo. Acá Lucero y Karen del equipo de producción me preguntan una precisión, A Sabi. ver. Has dicho la manzana mientras más verde mejor. Yo tengo la respuesta de la costumbre nada más, pero la opinión de la profesional es importante. ¿Por qué la manzana mientras más verde mejor? No, no, ya lo decía por el saborcito para combinarlo con el queso, pero en realidad la manzana, la disponibilidad es de acuerdo a cómo, al sabor, al gusto, ¿no? Al que tú quieras. Yo personalmente prefiero la verde porque es más acidita, ¿no? La dulce no me gusta mucho y no es por un tema nutricional, simplemente no me parece más atractiva al sabor. Pero en realidad todas las manzanas tienen la misma cantidad de nutrientes y lo que tenemos que hacer es aprovechar y consumir una fruta. Si la manzana está Correcto. barata, pues usemos la manzana. Claro. No busquemos necesariamente el arrojito porque algunas personas buscan el arrojito porque no, si no, no somos manzanas. Creo que Blancanieves vendió muy bien el cuento de la manzana brillante, ¿no? En realidad, el mensaje aquí es que cualquiera de los colores de las manzanas usted puede consumir en la medida que consuma sus 3 porciones de frutas y 2 porciones de verduras al día. Por eso es que ponemos 5 al día, la manito. Ujú. Otra pregunta que nos hacen de Cañete, dicen, acá tenemos buen pan, pero a veces el trigo escasea. ¿Qué podemos reemplazar? Dice, la doctora nos ha sugerido hacer galletitas de avena. ¿Qué otras alternativas se pueden adoptar? Yo ahí le preguntaría, si es que se puede, es qué harina tiene. Porque de acuerdo a la harina que tengan, podemos usar, mira, podemos hacer hasta harina de camote, podemos Claro. hacer harina yo hablaba de la avena, por ejemplo, esta es a mí me encanta esa receta, porque es súper sencilla, es la avena cruda con el plátano, a mí me gusta mucho el plátano de isla, entonces eso lo hacen una masa, y esa masa la ponen sobre algo caliente, no aceite, sino sobre una sartén caliente, una plancha Una caliente, plancha. una tostadora, una wafflera, o sea, lo que tengan en casa, ¿no? Por eso yo lo que les sugeriría a todos en casa sería genial si me dicen qué tipo de harina tienen en Supe, creo que preguntaron, ¿no? Sería genial que me digan qué tipo de harina tienen. A lo mejor tienen una harina de pescado que buenísimo, un pan de harina de pescado debe salir pero sabrosísimo, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre es que esta harina sea siempre acompañada de una frutita, o sea, el cereal siempre acompañado de fruta para ir incorporando y ir consumiendo la cantidad de frutas que necesitamos y verduras. Lo que pasa es que en el país se consume poca verdura, así que hay poca fruta, a pesar que tenemos bastantes, ¿no? Y ahí yo quiero hacer un poco una reflexión dirigida a las ollas comunes, a los clubes, ¿no? Porque ellas, por ejemplo, fíjate que las ollas comunes en el país podrían ser unos centros de rehabilitación nutricional increíbles. Podríamos nosotros disminuir el hambre trabajando con ellas. Por ejemplo,
los nutricionistas trabajando en la asesoría para que a la par estas ollas comunes desarrollen también pequeños emprendimientos que les ayude, por ejemplo, en crianza de algunos animales que les sirva para ellos también, ¿no? En crianza de, por ejemplo, pollos o cuyes que lo tengan a la mano. Yo tenía una amiga que tenía su gallina y no le faltaba huevo, ¿no? Todos los días tenía su huevo, me la estoy extrañando mucho, por eso. Pero, por ejemplo, también podrían hacer biohuertos, ¿no? Biohuertos para tener determinada cantidad de Ujú. verduras que puedan crecer ahí. Entonces, creo que se podrían trabajar muchas cosas en el país si es que tuviéramos una política que sea dirigida. Mira, esta agricultura familiar que algunos no están de acuerdo ni con el término ni con lo que significa, no es una agricultura familiar para producción, es una agricultura familiar para Consumo. garantizar la seguridad alimentaria, es para Sí. consumo, ¿no? Y esto va a permitir que nosotros sigamos engrandeciendo nuestras exportaciones. Mira, ahorita el arándano, la palta, somos número uno exportando ello, ¿no? Entonces, podríamos tener y garantizar a estas poblaciones vulnerables, sobre todo, y enseñarles a las mamás, las ollas comunes, cuánto de alimento en raciones se le tiene que dar de acuerdo a la edad de las personas. Mira, los niños, por ejemplo, nos pasa mucho a nosotros que al niño se le trata como un adulto chiquito, ¿no? Y no es así, ¿no? Los niños, dependiendo de la edad, necesitan ciertos nutrientes en mayor o menor cantidad. Entonces, todo eso deberíamos trabajarlo con ollas comunes, ¿no? Sería genial, y podríamos rehabilitar ahí, personas, por ejemplo, con anemia, personas con sobrepeso y obesidad, porque he visto mucho que hacen sus colitas, pero las veo que están con su sobrepeso y obesidad, pero siguen comiendo harina con harina. Entonces, eso Sí. lo único que va a hacer es contribuirle a tener más harina. Algunos que a veces solamente se llevan a la boca una sopa de fideos. Entonces eso realmente es solamente harina y lo único que Sí. va a hacer es Es incrementar ese carbohidrato. sobrepeso y obesidad que ya tiene. Entonces necesitamos trabajar, necesitamos tener una política que realmente ayude e institucionalice la nutrición en todos los espacios. Por ejemplo, a mí me preocupa y me da hasta pena cómo es que tenemos población cautiva en los programas sociales y tenemos gente desnutrida. O sea, no debería. No, eso sí, realmente es inimaginable, pero sin embargo en nuestro país lo hay. Sí, hay mucho por cambiar y creo que una conclusión importante para nuestras amigas de las ollas comunes. La principal recomendación que has hecho, que vean en el mercado qué es lo que está más barato. Esa es una primera recomendación. Y segundo, combinar, ¿no? Combinar el que haya no solamente carbohidratos, sino que haya variedad, y esa variedad la da las verduras y las frutas. Qué tan importante también es el agua en cualquiera de sus presentaciones, agua sola o agua con todas las hierbas que tenemos maravillosas y que sirven para todas las situaciones gástricas que pueden darse. Conclusiones finales, ¿cuáles son las recomendaciones? Hay mucho por hacer, creo que vamos a comprometer tu tiempo una vez a la semana, Sabi, para hacer las recomendaciones a nuestros televidentes de lo mejor que tengan que hacer para una nutrición saludable, porque una nutrición saludable, cualquiera sea la edad, yo coincido contigo que cualquiera sea la edad, hay que alimentarse y alimentarse bien. No es cantidad, sino es la calidad que lo que tiene que prevalecer, y nosotros como medio de comunicación creo que tenemos responsabilidad y queremos comprometer tu tiempo para tener una secuencia, no una entrevista, sino una secuencia semanal que sería interesante para nosotros. Va a depender de tus tiempos, Sabi. Se fue el audio. Sabi, se fue el audio. Ah, ya. No, yo te diría de que con mucho gusto, yo encantada de comunicar nutrición,
y creo que podríamos llegar a las regiones, sobre todo conociendo qué alimentos tienen en su región y de acuerdo a ello planear las preparaciones en casa. Pero yo también quiero dar un mensaje en positivo. A mí me criaron siempre pensando que ante la adversidad uno tiene que sacar una oportunidad de mejora. Vivimos situaciones difíciles en nuestro país, tenemos una crisis alimentaria ya instalada y probablemente algunas veces nos levantemos molestos pensando cuándo va a cambiar esto. Lo que sí creo que es importante definir de que en nuestra familia somos nosotros, los papás, las mamás, ¿no? Que diseñamos las comidas de casa. Entonces, como diseñamos las comidas de casa, creo que es un momento en el cual podemos aprender a hacer ahorro y el ahorro no significa en dejar de comprar, sino asegurarnos y comprar solamente lo que necesitan. Nadie me va a negar que a veces en su refrigerador o donde usted guarde cosas, y le pido que vaya en este momento a la alacena y seguramente que hay varias cosas que nunca usó o que ha botado. ¿Por qué? Porque no planificamos bien nuestras compras. Y sin embargo, preferimos, oh, ya estamos en crisis, pero tienes cosas que estás botando. Entonces, aprovechemos esta crisis como una oportunidad de mejora, miremos hacia adelante, que yo sé que esto vamos a salir en algún momento. Los peruanos somos más grandes que nuestros problemas, los hemos demostrado siempre, pero sintamos la bendición que tenemos sobre nuestro territorio. La biodiversidad que tenemos es envidiable ante el mundo. Aprovechemos los alimentos. Aliméntense de alimentos y no de productos. Eviten los productos procesados o ultraprocesados, sobre todo los que tienen octógonos, porque esos nutrientes críticos de azúcar, de grasa saturada, de sodio, lo único que van a hacer es engordarlo y no alimentarlo. Y van a reemplazar los nutrientes que usted podría consumir si almuerza, desayuna, alimentos. Vamos sobre los alimentos. Consuman alimentos, que eso los va a hacer que tengan una mejor calidad de vida, cualquiera sea la edad, cualquiera. Muchas gracias por este espacio y con mucho gusto para seguir colaborando con ustedes. Gracias, Savi. Gracias, gracias en nombre de todos nuestros televidentes. Hay que alimentarse. No hay que comer solamente, hay que alimentarse. Gracias, Savi. Se nos abrió el apetito, Savi. Gracias. Un abrazo, chao, chao.